Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un rato hoy de mito porque hace rato que no nos vemos y no sé cuándo nos vamos a estar viendo y me parece que con los contenidos teóricos solos que les puedo pasar para que lean resulta como insuficiente. Además, nada, tenía ganas de grabar y de que me vean un poco a mí, que soy tan lindo. Em, bueno, estuve viendo entonces la última tarea que les mandé. Quiero que más o menos el contenido teórico que les deje ahora esté relacionado con eso, con esas respuestas que ustedes me tenían que dejar hoy. Y hablar un poco de mito en general también, porque no llegamos a tener esa clase. Bien, eh, el mito es uno de los géneros discursivos más antiguos de los que tenemos registro. Como todo lo que es prehistórico, no tenemos demasiadas certezas, es decir, no hay documentos, porque se entiende que es bastante anterior al desarrollo de la escritura. Pero sí que todos los indicios apuntan a que mucho antes de cualquier registro escrito, los pueblos ya tenían sus mitos. ¿Sí? Está bueno preguntarse por qué. ¿Por qué entonces el mito sería una de las formas de comunicación más antiguas de la humanidad? Y creo que tiene que ver bastante con lo que es su función social, en principio. Es decir, es algo que podemos pensar muy inherente a lo que es nuestra propia naturaleza humana. Preguntarnos cosas. Preguntarnos cosas hoy implica muchas veces googlear una respuesta. Es decir, algo que no sé, lo busco y tengo un montón de información accesible. Preguntarse cosas en la prehistoria era una cosa más difícil, pero no obstante, no porque fuera más difícil el acceso a la información, tenemos que pensar que las preguntas no existían. Seguramente para esos seres humanos las dudas podían ser similares a las nuestras, similares a las actuales. ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde provengo yo? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eh, ¿Sí? Pero también cosas más básicas que actualmente casi que no nos preguntamos, porque justamente eh, conocemos la respuesta de antemano. ¿Sí? Es decir, yo no me pregunto, salvo que esté en segundo grado, por qué se produce la lluvia o de dónde viene el rayo. ¿Sí? Ahora, esto que para mí es tan básico tiene que ver con un desarrollo en la forma del pensamiento de la humanidad de siglos. ¿Sí? El mito cumple una función relevante para la organización social en etapas de pensamiento que son precientíficas, incluso pre-racionales o prelógicas, que funcionan entonces a partir de una cosmovisión diferente. Nuestra cosmovisión actual, nuestra forma de ver y de entender el mundo, pasa en principio por la aplicación de un pensamiento racional y en segunda instancia por la aplicación de una forma de pensamiento que es científico. ¿Sí? Sin esas herramientas que nos brinda la aplicación del método científico, que para nosotros hoy es tan natural que prácticamente ni lo cuestionamos, eh, a ver, una pregunta como la que planteé recién. ¿Por qué se produce el rayo? Bueno, entonces yo doy una explicación, hay una diferencia entre la carga positiva y negativa de las nubes, de la superficie de la Tierra. Y si no lo sé, si no sé esa respuesta, de todas formas yo sé que una respuesta hay, que hay una respuesta científica que está al alcance de mi mano. No la sé yo porque no me preocupé de saberla, digamos. ¿Sí? Pero claro, anda
a hablarle de los electrones en los átomos a un griego del siglo V a.C. o a un vikingo, ¿sí? O sea, entonces, de alguna manera, aunque la pregunta existía, lo que no existía era una respuesta tan accesible, ¿sí? Y la respuesta tenía que darse igual, porque si una cosa no nos gusta para nada es esto de tener preguntas a las que no le encontramos respuesta. Entonces una respuesta va a tener que haber aunque nos la tengamos que inventar. Y eso es el mito básicamente, ¿sí? La respuesta que inventamos a las preguntas que no sabemos. Entonces para el griego va a ser Zeus, el origen del rayo, para el vikingo va a ser Thor, ¿sí? Pero es interesante entender que para ellos esa va a ser una respuesta que forma parte de su realidad, que es un poco lo que analiza Malinowski, y que implica un cambio muy importante en la perspectiva de lo que el mito es en una sociedad y en la otra, en la sociedad en la cual el mito surge y en la nuestra. Nosotros mito lo estamos analizando, lo estamos estudiando dentro de la materia de literatura, es decir, que actualmente consideramos al mito parte de ese universo de textos que consideramos literario, ¿sí? Es decir, que participa del universo de la ficción. Mientras que para el pueblo en el cual el mito surge, el mito forma parte de la realidad, es de hecho la explicación de la realidad. La realidad se explica a partir del mito. ¿Entienden? Bacana si no se entiende porque no me pueden preguntar. Me lo dejan en los comentarios. Bueno, bien. En principio eso entonces. Va a ser muy común entonces que cuando ustedes analicen los mitos vean que como sustratos que se van sobreponiendo se va construyendo todo un sistema que podemos llamar una mitología en principio, y que esa mitología puede dar origen a una religión, ¿sí? Podemos hablar de la religión de los mayas, la religión de la antigua Grecia o del antiguo Egipto, ¿sí? Son creencias que terminan articulándose en un sistema religioso. Y eso nos puede llevar una vez más a extrapolar la experiencia a la realidad nuestra, cotidiana, actual, ¿sí? Yo le pregunto a una persona religiosa, me va a decir que sus creencias religiosas son verdad, de hecho son verdad, para esa persona son verdad. Para una persona que no participe de las mismas creencias religiosas, son imaginación, parte del pensamiento mágico, ¿no es cierto? Cosas que al no poder demostrarse de ninguna manera racional ni lógica, ni mucho menos científica, nada, te las imaginaste vos, tipos invisibles que hay en tu cabeza, amigos imaginarios. Bien, ahora, yo les decía antes que hay preguntas que de alguna manera podemos pensar que son inherentes al ser humano y que tienen que ver justamente con que no tenemos buenas respuestas para esas preguntas. A lo largo del tiempo fuimos teniendo respuestas un poquito mejores, pero no la posta. Eso se va a ver en el estudio del mito, en tres tipos de mitos que van a ser muy frecuentes dentro de casi todas las culturas, ¿sí? Que son una cosmogonía, o sea, un relato del origen del mundo o del origen del universo. Tal vez como traducción universo sería un poquito mejor, pero hay que tener en cuenta lo que sería el universo para un pueblo muy primitivo, ¿no? La idea que tenían del universo. Yo pienso, la idea que tenían los aztecas del universo no es la misma idea que tengo yo, ¿sí? No estoy
yo estoy pensando en cientos de miles de galaxias con millones de estrellas cada una. No. Los aztecas, los mayas, los griegos, sí, los que vos quieras, sí, cualquiera de los pueblos de la antigüedad, pensaban en principio que el universo tenía su centro por ahí cerquita donde vivían ellos y su límite 2 o 3 mil kilómetros para la derecha o para la izquierda. O sea, de una noción del universo muy acotada, por eso a lo mejor es mejor pensar el origen del mundo, aunque no es la mejor traducción, es lo que más se ajusta al concepto que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Esa sería una cosmogonía. La otra cuestión, una teogonía, que explica el origen de los dioses. Y la tercera, una antropogonía, que explicaría el origen de las personas, ¿sí? Del ser humano. Bien, no todos los relatos van a estar en todas las culturas. Y esto tiene que ver con que en general yo necesito tener un elemento que esté ab origine, que esté al principio, que esté del cual no voy a poder explicar el origen porque es el origen de todo, ¿sí? Dependiendo de cómo organice cada pueblo su religión, su pensamiento mítico, pueden ser los dioses y entonces no voy a tener una teogonía, ¿sí? Eso pasaría, por ejemplo, con la religión cristiana o con la judeocristiana, digamos, ¿sí? El espíritu de Dios revoloteaba por ahí, no se explica cuál es el origen de Dios, como que no tiene un origen Dios, ¿sí? Está desde siempre. Y en otras religiones, en otras formas de pensamiento mítico, van a ser otros elementos los que están al comienzo, ¿sí? En la religión griega, por ejemplo, al comienzo está el caos, Eros, que son como dos fuerzas antagónicas, una que tiende hacia el orden y la otra justamente hacia el desorden. Y ahí van a aparecer cosas como el cielo y el mar, y del cielo y el mar en sí mismos van a ir surgiendo dioses. O sea, como que hay elementos que hoy llamamos o hoy pensamos parte de la naturaleza o parte del mundo, que serían anteriores al origen de los dioses. Pero bueno, es medio complicado porque en realidad en una instancia del pensamiento mítico de los griegos, la distinción entre lo que es el dios y lo que es la naturaleza es un poco difusa. Por ejemplo, Gea sería una diosa y sería la tierra en sí misma, o Urano sería el cielo y sería un dios al mismo tiempo, ¿sí? No importa, no es tan importante. Lo importante es que probablemente algunas culturas no tengan los tres relatos, eso es lo que quería decir, porque hay una cosa sobre la cual no se va a explicar el origen. O no se va a explicar el origen de la tierra y el mar, o no se va a explicar el origen de los dioses, lo que sea primero. Bien, más o menos vamos, ¿sí? ¿Cómo no tiempo? Ahí va. Probablemente después tenga que hacer otro videito para seguir hablando de mito, porque no quiero que este quede muy largo. Entonces, una cosa que es importante, si hasta acá se va entendiendo esta idea de que para el pueblo en el que surge el mito es una realidad y que además explica la realidad, es que además de explicar la naturaleza, además de explicar el origen del mundo, el origen de los hombres, ¿sí? También va a explicar o fundamentar de alguna forma lo que es el ordenamiento social, ¿sí? El orden social es una cosa muy difícil de establecer, sobre todo, piénsenlo en pueblos muy antiguos. Nosotros, porque ya tenemos todo un aparato tan grande, una estructura de leyes, ¿sí? Una estructura gubernamental, una cantidad de instituciones que tenemos tan naturalizadas que medio que ni las pensamos. ¿Por qué le tenemos que hacer caso a las leyes? ¿Por qué le tenemos que hacer caso al presidente cuando saca un decreto? ¿Sí? Bueno, medio que no lo pensamos. Pero en principio eso debe haber sido bastante difícil de establecer, ¿sí? Cuando una persona quería imponer una determinada conducta en la forma de una ley, sería lógico pensar que los otros
Y dijeron, ¿por qué te tengo que hacer caso a vos? O sea, ¿por qué vos me vas a decir lo que yo puedo hacer y lo que no? Eso siempre va a traer ciertos conflictos y siempre va a ser difícil. Bueno, en principio parece que casi todos los pueblos encontraron una respuesta a esa pregunta, a ese por qué, que va a estar en un estamento social que va a ser el sacerdotal. Los sacerdotes van a ser aliados imprescindibles en establecer una forma de gobierno y por lo tanto un orden social. Ante la pregunta de por qué estas son las conductas que tenemos que adoptar, la respuesta va a ser porque me lo dijo Dios. Y ya está. Es inobjetable. O sea, el tipo habla con los dioses o dice que habla con los dioses, no le voy a llevar la contraria. Si Dios te lo dijo, pues vamos a hacer lo que Dios dijo, ¿no es cierto? Así que el mito no solamente me da una explicación de por qué el mundo es como es, sino que además me da una explicación de por qué mi sociedad es como es y por qué yo tengo que hacer estas cosas y no tengo que hacer estas otras. ¿Sí? Vamos a un ejemplo fácil. A ver, prácticamente todas las sociedades antiguas fueron sociedades muy machistas. ¿Sí? Son sociedades patriarcales, sociedades donde la mujer en general no tiene acceso a la educación, donde la mujer no tiene acceso, por ejemplo, al ejercicio del poder político, en muchos casos no tiene acceso al sacerdocio, ¿sí? Sociedades claramente muy injustas si nosotros lo analizamos. ¿Cómo hacemos para que la mitad prácticamente de la población acepte un orden social que es injusto y que lo discrimina? Porque Dios lo dijo, chicos, es fácil. O sea, casi todas las mitologías antiguas tienen mitos que explican que la mujer es inferior. O es inferior como mínimo. A veces no solo es inferior, a veces es definitivamente una fuerza del mal, ¿no? Es en muchos casos el origen de todos los males. Piensen fácil, en la religión cristiana, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo de Adán y Eva y todo eso? Bien, bueno, entonces, ¿quién es la que come del árbol prohibido? ¿Quién es la que cae en la tentación porque la víbora es? Eva. Y Eva, no contenta con hacer macana, es la que lo convence a Adán de también caer en el pecado y por lo tanto ser exiliado del paraíso terrenal y que vengan todos los males y todos los desastres, todo culpa de Eva, ¿sí? De hecho, si a ustedes les interesara, se ponen a seguir leyendo un poquito de la Biblia, el pueblo antiguo de Israel tiene montones de condicionamientos que son terribles para las mujeres. Le dice a los hombres que directamente si tienen cualquier duda que asistan al templo a hablar con los ancianos, con los sacerdotes, que no hablen con sus mujeres, porque sus mujeres son el origen del error y del mal, ¿sí? Entonces, claro, en un pueblo que piensa de esa manera, obviamente la mujer va a estar relegada, ¿sí? Es el origen del mal y del error. Pero no son los antiguos hebreos solamente, chicos, ¿eh? O sea, los griegos pensaban de una forma muy parecida, tienen de hecho un mito de origen bastante parecido. En vez de haber un árbol que no había que comer, los dioses le dan a Pandora, que es la primera de las mujeres, igual que Eva es la primera de las mujeres, Pandora es la primera de las mujeres, le dan una urna que no tiene que abrir, que en algún lado es una jarra, una ánfora, una caja, lo que sea, así, un recipiente que no tiene que abrir, y obviamente Pandora lo abre, y de allí salen todos los males, las enfermedades, la muerte, todo, porque antes éramos inmortales, sanitos, no envejecíamos. Todo lo malo que nos pasa porque Pandora, la primera de las mujeres, abre la urna y libera todos los males, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el orden social, en principio se va a tener que justificar a través del mito, porque el mito es la forma de pensamiento que de alguna manera ordena y articula esa sociedad, ¿sí? No existe otro. A medida que pase el tiempo vamos a encontrar formas de organización un poco más racionales, que no llegamos a la sociedad perfecta ni mucho menos, ¿no es cierto? Que hay muchísimos órdenes que siguen siendo injustos.
pero por lo menos tratamos de no justificarlo todo tan sencillamente con Dios me lo dijo. Eh, Creo que más o menos las cosas que estaban en el trabajo práctico son estas de las que estuve hablando. Cualquier cosa, si no, después me dicen en los comentarios acá o me dicen en los comentarios en el Classroom, y si les parece hacemos otro videito hablando de algunas cositas más que hayan quedado en el tintero con respecto a esto de mito. ¿Sí? Listo, chicos, nos vemos, cuídense.